Listo, buenos días. Buenos días, profe. Entonces, hoy vamos a analizar el ejemplo 2, que es un ejemplo que tiene datos de tipo cuantitativo, ¿no? Dice aquí, preguntamos a estudiantes de nivel octavo de cierta institución educativa acerca de su edad. Entonces, con esto nosotros pues completamos la tabla, ¿no es cierto? La tabla de frecuencias. Entonces podríamos encontrar después una columna con frecuencia acumulada. Para la frecuencia acumulada, pues tendríamos primero aquí el 5 y después vamos sumando, ¿no? 5 más 27, 32, 32 más 15, son 47 y 47 más 3, 50. Con eso tendríamos acumulada. Después podemos calcular la frecuencia relativa. Ustedes recuerdan que la frecuencia relativa se calcula haciendo o dividiendo la frecuencia entre el total, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para el primero hacemos 5 sobre 50. Para el segundo hacemos 32 sobre 50. Perdón, 27, ¿no? Estaba viendo la acumulada. Hacemos 27 sobre 50. El siguiente será 15 sobre 50. Y el último será 3 sobre 50. Entonces hacemos todas estas divisiones y vamos colocando los resultados. Por ejemplo, el primero da 0.1. El segundo, vayanlo haciendo en la casa, ¿no? El segundo sería 27 dividido entre 50. Entonces eso nos da 0.54. El tercero sería 15 dividido entre 50. Nos da 0,3. Y el último, que es 3 sobre 50, nos da 0,06. Luego hacemos la suma de todo, ¿no? Recuerden que al final siempre la frecuencia relativa hay que comprobarla. El resultado tiene que dar 1, ¿cierto? Sumemos 0,6, 0,3, 0,54, 0,54, 0,1, entonces nos da 80, 94, 1. Ahí está. ¿Listo? Después de la frecuencia relativa hacemos, pero la expresamos en porcentaje, que es lo que vamos a mostrar a la larga, ¿no? Al público, a las personas a las que les vayamos a presentar el estudio, les vamos a mostrar prácticamente es esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí multiplicamos por 100, o sea que la coma corre 2 espacios, quedaría 10%. El 0,54 sería 54%, 0,3, 30, y 0,06 sería 6%, y si sumamos nos tiene que dar el 100%. Por último, podemos hallar la frecuencia acumulada en porcentaje. Entonces, para la acumulada hacemos lo mismo que en la anterior acumulada, nos vamos sumando los porcentajes que están en la columna izquierda. Entonces, comenzamos con 10%, le sumamos 54, les quedaría 64%, luego sumamos 30, sería 94%, y al final 100, ¿no? 94 más 6. Y ya tendríamos organizada nuestra tabla de frecuencias, ¿no? De aquí podemos hacer algunas lecturas si las necesitamos. Por ejemplo, 64% de la población
tiene entre 12 y 13 años, ¿no? Porque este está acumulando las dos que están aquí, ¿no? Puedo decir el 94% de la población tiene entre 12 y 14 años, por ejemplo. Ese tipo de lecturas puedo hacer con estos porcentajes, ¿no? Para eso se usan. O también puedo decir el 30% de la población tiene 14 años, ¿cierto? O el 54% tiene 13 años. Y así, ¿no? Entonces, con estos datos podemos hacer las gráficas. Entonces, recuerden que podemos hacer una gráfica de barras y una gráfica de pastel también, ¿no? Pues para la gráfica de barras tendremos en cuenta la columna de frecuencia, la primera, ¿no? Frecuencia absoluta. Esta columna para el gráfico de barras. Entonces aquí en el eje X colocamos los datos, que en este caso es la edad. Aquí colocamos edad 12, edad 13, 14 y 15 años, ¿no? Y en el eje Y colocamos la frecuencia, la cantidad de estudiantes. El máximo, si ustedes se fijan, es 27. Entonces tengo que hacer una escala que se aproxime a eso. Por ejemplo, cada 5, ¿no? 5, 10, 15, 20, 25, hasta 30. Entonces, para hacerla un poco equitativa, ¿no? No estar haciendo líneas porque sí. Ahí está. Y entonces ahora ubicamos nuestros valores. Por ejemplo, necesito ubicar 5, ya está aquí. El 27, entonces 25, 26, 27, por ahí. Necesito el 15, que está aquí directo, y necesito un 3, que está como por aquí, ¿no es cierto? Listo. Ahora sí comienzo a construir las barras. Entonces, para 12, en 12 hay 5 personas, en 12 años. Entonces, hacemos una barra que llegue ahí hasta 5. Para 13 años están 27 personas, 27 estudiantes. Entonces, hacemos una barra que llegue hasta acá, hasta 27, así, ¿no? Para 14, 15, entonces 14 años, 15 personas allí. Y para 15, 3 personas. Entonces para 15, 3 personas más o menos por ahí, ¿no? Y ya pintamos nuestras barras y tenemos ya nuestro gráfico para poderlo presentar. Le podemos agregar aquí arriba la cantidad real de una vez aquí para que la gente pueda leerlo más fácilmente. Entonces aquí le escribimos la frecuencia. Aquí sería 27, aquí sería 15 y 3, ¿no? Entonces cada vez que veamos le ponemos el título, ¿no? Colocamos edad de grado octavo. Entonces al presentar solo el gráfico sin la tabla, entonces nosotros podemos hacer el análisis, ¿no es cierto? Entonces hacer la lectura allí y decir, ah, claro, mira, 5 personas tienen 12 años, 27 personas tienen 13, y entonces todo lo que habíamos dicho acá en la tabla lo podemos hacer directo en el gráfico. Por eso el gráfico es importante para hacer la presentación de los datos que obtuvimos. Si necesito hacer un gráfico circular, pues también, ¿no? Depende de las características del estudio, de la población a la que quiera llegar y de la variable que estemos utilizando. Pues, por ejemplo, en estas variables discretas es un poco más fácil utilizar el gráfico circular, cosa que se hace un poco más complicado o menos práctico cuando tengamos ejemplos con intervalos, ¿no? Es lo que van a ver en el grado 9. Entonces trazamos la línea, no se olviden la misma técnica de la clase anterior y empezamos a trabajar con los porcentajes, ¿no? Que están aquí. La frecuencia relativa en porcentaje
Y usted dice, voy a representar al 10%. Entonces tendremos que hacer, bueno, 360 grados equivale a el 100%, ¿no es cierto?, de los datos. Entonces 10%, al revés, ¿no? Entonces 10% aquí, ¿a cuántos grados equivalen para yo poderlos ubicar en el círculo, en la circunferencia? Entonces hago la regla de 3, que daría 360 multiplicado por 10, así en diagonal. Y se divide todo entre 100, ¿no? Este número que está aquí. Hacemos el cálculo, en este caso pues está fácil el cálculo, puedo cancelar ceros y me queda 36, ¿no? Serían 36 grados. Colocamos el transportador y ubicamos con el transportador esos 36 grados aquí. Claro, yo no escribo eso allí, ¿no? Sino que simplemente dejo ya el sector y digo, esto es el 10% y esto simboliza a los que tienen 12 años en el pastel. Y es el mismo procedimiento para cada uno de los porcentajes. Si va a ser el de 54%, entonces te dice, bueno, ¿cuántos grados será eso, no? Sabiendo que el 100% son 360 grados, toda la circunferencia. Resuelva la regla de 3, 54 por 360 y divide entre 100. Aquí puedo cancelar un 0, podríamos sacar inclusive la mitad, si se quiere, o hacen el cálculo directo, ¿no? No importa. Pueden hacer el cálculo directo sin simplificar. Entonces multiplican 54 por 36 y eso lo dividen entre 10. Entonces les da aproximadamente 194 grados. Tome su transportador y ubique 194, ¿no? A partir de la línea de donde quedó el anterior sector. Entonces ya saben que aquí es 180, ¿no? Así es 180. Entonces necesito 14 grados más, ubíquelos con el transportador y lo coloca allí, ¿no? Después borra esto que es auxiliar y deja su sector allí. Entonces con eso ya tenemos aquí, esto sería equivalente al 54% de toda el círculo, ¿no? Y esto corresponde a los que tienen 13 años. Y así, entonces el de 30, pues usted lo ubica, será un sector un poco más grande también. Este sería 30%, ya haga sus cálculos, y el más pequeñito sería 6%, claro, un poco más pequeño que el de 10. Entonces, representa este sector a los que tienen 14 años, ¿no es cierto? Y el otro a los de 15. Y listo. Usted llega, los pinta, ¿no? Hace su representación ahí de cada sector, sus colores, y presenta usted la información, le coloca un título aquí, el mismo de la otra, dice edad de los estudiantes de octavo. Y entonces podemos observar que en el grado octavo el 54% de los estudiantes tiene 13 años. Podemos observar que el 30% tiene 14, y así. Uno va leyendo, hay que leer los gráficos, ¿no? Hay que saber leer el gráfico. Entonces con eso queda terminada esa parte de la presentación de los datos. Después viene una parte bien importante que nos ayuda a redactar las conclusiones, y es el cálculo de las medidas de tendencia central. Esto era lo que íbamos a ver hoy, ¿no? Entonces las medidas de tendencia central se pueden calcular cuando la variable es numérica, no es cuantitativa, miren aquí, ¿no? Perdón, aquí, los datos. Entonces las respuestas que obtuvimos, los datos, que es la edad, pues es una variable cuantitativa discreta. Cuando la variable sea cuantitativa, puedo calcular las medidas de tendencia central. Son 3. La primera es la media, luego viene la mediana
y después la moda. De estas, la que más se utiliza es la media, ¿no? Posteriormente, en estadística inferencial, podrían usar la moda y en alguna ocasión la mediana, pero mucho más importante la media. Como objetivo, pues conocer las tres, ese es nuestro objetivo, pero dominar absolutamente la media. Usted tiene que saber bien cómo se calcula una media, ¿no? Entonces la media es un promedio. Fácil. Bueno, ¿y cómo se saca un promedio? Pues para sacar un promedio se suman, ¿no? Los datos que nos den y se divide entre el total de datos. Entonces, por ejemplo, si usted tiene 2 amigos más y está hablando de la edad, ¿no? Voy a hacer aquí un ejemplo pequeño y ahora hacemos el de la guía. Entonces dice usted, listo, la edad, la mía es 14 años, la del compañero es 14 y la del otro compañero es 15. Listo, ¿cuál es el promedio de edad? ¿Cuál es la media? La media aritmética. Entonces, ¿usted qué hace para encontrar la media? Entonces usted dice, la media la simboliza así. Es la suma de todos los datos dividido entre el total de datos. Ese es el lenguaje matemático, ¿no? Esta letra sigma griega significa suma, ¿no? La sumatoria. Entonces lo que yo tengo que hacer, en otras palabras, es sumar los valores que obtuve, los datos que obtuve, y dividirlo entre la cantidad de datos que es 3. Entonces hago esa suma y nos da 29, 39, 44, ¿no es cierto? 43, 43, ¿no? 43 y lo dividimos entre 3 y nos queda 14.3. Entonces te dice, entre ese grupo de 3, la edad promedio es 14.3 años. Y lo puede presentar así, con decimal y todo, ¿no? Ese es un ejemplo, así se saca un promedio o una media, que es lo mismo, ¿no? La media aritmética. Entonces, ¿cómo haríamos aquí en nuestro ejemplo? Entonces vamos a calcular la media aquí en nuestro ejemplo. Entonces la media será la suma de todos los datos, ¿no? Y dividido entre el total de datos. Pero resulta que pues son 50 datos, miren, son 50 personas. Entonces la idea es que pues yo no voy a sumar, hay 5 personas que tienen 12 años, entonces yo no voy a decir 12 más 12 más 12 más 12 más 12, pues esto es lo que hay que hacer, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Y luego poner 27, miren, 27 personas que cumplen 13, que tienen 13. Así, 27 datos, perdón. 27 números 13. Y luego tengo que colocar 15 que cumplen y que tienen 14. Entonces 14 más 14 más 14. En total, 15 datos. Y luego 3 que tienen 15. Pues ahí no habría problema, ¿no? Pero, y al final, dividir toda esa suma entre 50. Entonces, eso pues lo tenemos que abreviar un poco. Esto es correcto, ¿no? Esto es lo que hay que hacer. Pero pues no lo vamos a hacer de esa forma porque es un poco extenso. Imagínense que los datos fuesen más, ¿no? Fuesen 100 datos, o 200 o 300 datos, entonces no acabo nunca, ¿no? Con eso, me demoro mucho, quiero decir. Entonces lo que hacemos es ver una pequeña variación de la fórmula. La fórmula nos dirá, sí, sume los datos, pero por su frecuencia, para que quede más abreviado. Y divida entre n. Entonces, ¿cómo así dato por su frecuencia? Pues claro, mire, el primer dato es 12 y lo multiplica por 5, ¿no? En vez de sumar el 12 5 veces, pues multiplique por 5. Y luego súmele el otro dato, 13,
y multiplíquelo por la frecuencia, que es 27. Entonces aquí estoy diciendo todo eso que escribí ahora, ¿no? 27 veces 13. Entonces lo mejor lo digo así, ¿no? Utilizo la multiplicación. Luego, el dato 14 años, multiplíquelo por 15, que es su frecuencia. Hay 15 estudiantes con 14 años. Y luego sume el dato 15 multiplicado 3 veces. Pues queda la escritura, pues es un poco más corta. Y divida entre el total, que es 50. Pues claro, si estoy haciendo el cálculo a mano, no me estoy ayudando de Excel, porque esto se puede hacer con el Excel. Pues en el futuro ya lo verán cómo se hace con el Excel. Entonces yo empiezo a hacer estas operaciones. Entonces digo, claro, 12 por 5 es 60. Voy colocando los resultados. Más 13 por 27. Entonces multiplique 13 por 27. Con paciencia, haga sus cosas bien. 351. Multiplique ahora 14 por 15. Coloque el resultado. Haga la operación. No espere que le digan cómo es, sino que usted haga sus cosas. 14 por 15 da 210. Ojalá lo estén haciendo todos, ¿no? Allá en la casa, verificando que esto da así, ¿no? 666 sobre 50, ¿está bien? Da 13.32. ¿No? Entonces el promedio del curso, de edad del curso, es 13.32 años. Entonces así calculo la media. Ahora, ¿cómo se calcula la mediana? ¿Qué es la mediana? Pues la mediana es el dato central, es el dato que queda en el centro. Vamos a poner aquí el valor primero, para después utilizarlo, ¿no? Entonces la media es 13.32 años. ¿Cuál es la mediana? La mediana es el valor central, el que queda físicamente en el centro. Entonces para hallarla voy a tener que organizar los datos. Entonces tendré que escribir los 50 datos. Entonces miren cómo los escribo. Primero el dato 12, 5 veces. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 veces. Luego el dato 13, 27 veces. Entonces voy a escribirlo así, ¿no? Aquí hay 27 datos. Luego el dato 14, 15 veces. Entonces 14 está repetido 15 veces. Y luego el dato 15, 3 veces. Entonces aquí en total tienen que estar todos los 50. Desde aquí hasta acá, ¿no? De inicio a final. Todos en una línea así. Y entonces la idea es que nosotros tomemos el valor, el dato que quede en el centro. ¿Cuál está en el centro? Entonces, como son 50 datos, el que queda en la mitad es el dato 25, ¿no es cierto? Entonces te dice, listo, vamos a contarlos, ¿no? Entonces te dice, aquí está el primer dato, este es el segundo, tercero, cuarto, aquí está el quinto. Y de aquí para acá, este es el sexto. ¿Y este qué número será? ¿Qué dato será este, el último 13? 27. 27 más los 5 que ya estaban acá, ¿no es cierto? Como voy contando así, miren que este es el 6, ¿no? Este es el dato 6. Entonces, como hay 27 32. más los 5 son 32, bien. Entonces, el que queda en la mitad está por ahí en el lugar 25. O sea que el lugar 25 va a estar por aquí, ¿no es cierto? Yo hago mi deducción aquí y digo, claro, la mediana va a ser 13. Porque está por aquí. Este es el dato 25. Por ahí está la mitad. ¿Listo? Una aclaración, miren. Pues aquí es fácil de ver, ¿no? La mediana. Pero, por ejemplo, hay una diferencia en la mediana según la cantidad de datos. Voy a poner este ejemplo, miren.
unos poquitos datos. Ahí. Supongamos que tengo estos 4 datos, ¿no? Entonces, si tengo estos 4 datos, ¿cuál dato queda en el centro? ¿Quién me dice cuál dato queda en el centro, en la mitad? Este es el dato 1, este es el dato 2, este es el 3 y este es el 4. ¿Cuál está en la mitad? Se suman los dos que quedan en la mitad, el 2 y el 3, ¿sí? Correcto. Creo que Entonces, no hay un dato en el centro, ¿no? Sino que se toman los dos que los quedan en el dos centro, y se los ¿no? suman. Esa es la idea, muy bien. Entonces, los dos hacemos un promedio. Mira, sumamos los dos que quedan en el centro y dividimos entre 2. Y claro, queda 5 medios y es 2.5. Por ejemplo, si los datos fueran así de poquitos, pues que no va a suceder, ¿no? Un estudio no tiene tan poquitos datos. Entonces la mediana es 2.5, por ejemplo, en este caso. Miran, eso se hace cuando los datos son pares. Aquí hay 4 datos. Pero, ¿qué hubiese pasado entonces si no fuesen pares, sino impares? Entonces, por ejemplo, agreguémosle, digamos que estos datos tengo, y agreguémosle otro. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 y 5 datos. Entonces, ¿cuál queda en la mitad? El 3. El 3. Entonces aquí es directa la observación. Entonces te dice mediana 3 y ya, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hago ese cálculo? Yo cuando tengo muchos datos, tomo el total, que son 5 datos, Y lo divido entre 2. divido entre 2 y me da 5, ¿no es cierto? No me da este dato 3. Entonces lo que tengo que hacer siempre es sumarle 1 aquí. ¿Eso cuando se hace? Cuando los datos son impares. Entonces, a la cantidad de datos que usted tenga, súmele 1 siempre. Y luego divide entre 2, ¿no? Entonces ahí obtiene 6 entre 2, pues 3. Pero este 3 no es este 3 de aquí, ¿no? Este 3 es el dato, es el orden. Dice, el dato número 3, esa es la mediana. Entonces, esa es la forma cuando es impar. ¿Listo? Entonces, siempre que sea impar, tome el total de datos, súmele 1, divida entre 2 y obtiene el sitio donde está. Entonces, el sitio donde está es X3. Busca quién es X3 y dice, esta es la mediana, este que está aquí. Ya. Entonces, ese detalle hay que tenerlo en cuenta cuando encuentro la mediana. Que si es par, hago un promedio entre los dos del centro. Que si es impar, entonces hago mi cálculo del sitio donde está, sumando 1. Entonces ahí ya sé dónde está, ¿no? Sabiendo dónde está, ya voy y miro en el orden que tengo acá y digo, claro, ahí está, la mediana. Entonces miren que en este caso, en este ejemplo, yo tengo 50 datos y es par. Así que lo que yo tenía que hacer era tomar los dos del centro. Pero si se dieron cuenta acá, cuando hicimos aquí este pequeño ejemplo, ¿no? Que yo dije aquí 2, 2, 3 y 4, entonces para tomar los dos del centro teníamos que tomar estos dos, el lugar 2 y el lugar 3. Entonces dijimos, bueno, aquí hay 4 datos, ¿no? Este es el cuarto dato. Y eso lo dividí entre 2 para hallar la mitad. Entonces me dio 2. Pero este es el sitio, ¿no? Este es el sitio. Este 2 que está aquí es esto. Entonces dice, ¿usted está en el lugar 2? No, no está en el lugar 2, hay que tomar el otro. Entonces te dice, listo, haga su división normalmente y diga, listo, voy a tomar el lugar 2 y el que le sigue. Y divido entre 2. Entonces acá era lo mismo, ¿no? Hicimos la división y dijimos, nos dio 25. Entonces dijimos, claro, la media está en el 25, dijimos de una, ¿no? Pero en realidad lo que teníamos que hacer era sumarle el que sigue. ¿Por qué? Porque son pares. Entonces le sumo el dato que sigue y divido entre 2. Lo que pasa es que aquí nos coincide porque aquí está X25 y X26 también es 13, porque miren,
hasta el 32 son 13. Entonces, lo que íbamos a obtener era esto, ¿no? Entonces, no tiene sentido hacer esto porque es el mismo 13. Entonces, no promedie dos números porque le da lo mismo. No promedie dos números iguales porque le da lo mismo. 13 más 3 es 26 entre 2, 13. Entonces, no tiene sentido. Por ejemplo, miren, no tiene sentido hacer esto. 5, 5, 5. Deme el promedio de esos tres. Pues no haga esa operación porque es lo mismo, ¿no? Entonces no se promedia cuando es el mismo número, sino que se coloca el mismo número porque da la misma cosa. Esa es la idea, ¿no? Entonces, en este ejemplo, pues tendríamos eso, ¿no? Como es cantidad par de datos, entonces hacemos ese cálculo así de la mediana y la colocamos aquí, mediana 13 años. Después viene la moda, que tal vez es uno de los más sencillos, pues inicialmente con variables discretas. Es sencillo y más sencillo aún si tengo la columna de frecuencias, que normalmente la tendremos. Entonces la moda es el dato que más se repite, o sea que es el que más frecuencia tiene. La mayor frecuencia es 27. ¿Qué dato tiene frecuencia 27? 13. 13 años. Correcto, entonces la moda es 13 años. Aquí todos son años, ¿no? Entonces sacamos la medida tendencia central de la variable, ¿no? Ojo, ¿no? No vayan a colocar números de frecuencia aquí, sino que aquí va la variable. Y con eso hemos terminado lo de frecuencias, mira, lo de tendencia central, perdón. Entonces miren que en este ejemplo coinciden casi, ¿no? La media se desvía un poquito con respecto a los demás, a la mediana y la moda. Entonces, normalmente cuando eso sucede, esto no siempre sucede, ¿no? Verán, esto no siempre sucede. No es que siempre tenga que dar iguales, sino que hay ciertas encuestas, ciertas variables, según la población que encuestemos, que se comportan de esa forma. Entonces, son un poco más homogéneas, ¿no? Esas poblaciones. Eso es lo que quiere decir cuando estos tres coinciden, es que, claro, hay cierto grado de homogeneidad, ¿no? Entre la población, entre los integrantes de la población. Eso quiere decir que están muy cercanos, de 12 a 15, pues, años, pues hay una serie de datos, pero pues están como compactos ahí, ¿no? Diferentes que si hubiéramos tomado un grupo más grande y entonces dijéramos, bueno, hay estudiantes o hay personas de 10 años y por allá hay personas de 35 en el otro extremo. Entonces ahí no hay homogeneidad. Ahí hay muy variados datos, o sea que el margen se ha ampliado. Y entonces en este ejemplo, ¿no? Si hacemos un ejemplo así, seguramente estas tres estén un poco más alejadas. Pues la idea es que no estén tan alejadas, ¿no? Sino que estén más o menos en el mismo valor, más o menos cercanas. ¿Listo? Y luego dice, listo, en ese estudio pues hicimos una encuesta a 27 estudiantes y se presentaron estos síntomas, se registraron estos síntomas y aquí están, ¿no es cierto? Esto es lo que dijo o lo que se observó en cada uno de los 27. Aquí debe haber 27 en total, ¿no? ¿Los contó? ¿Sí hay 27? Entonces te dice dieta severa, uso de laxantes, todos estos son los datos que yo obtuve, ¿no es cierto? Entonces cuando yo hago la tabla, coloco aquí datos, pero los datos en este caso son los síntomas. Entonces si a usted le gusta, le puede poner aquí síntomas de anorexia, entonces hace su tabla. Listo. Y entonces aquí va a colocar así, mira. El primer dato, pues bueno, yo voy leyendo aquí en orden, entonces, dieta severa. ¿Y usted cuenta cuántos hay de dieta severa? ¿Ya tiene esa tabla? No, profe. Más fuerte porque no te escucho. Hay que contarlo. 1. Aquí hay 2. ¿Cuántos tiene usted? 3, 4, 5, 6,
8. 7, 8, 9. Entonces aquí coloca usted frecuencia. Entonces frecuencia 9 para dieta severa. Listo. Ahora seguimos con lo demás, ¿no? Pues líneas esferas. Entonces ahí ya tengo el primer dato. Segundo dato. Voy a poner otro color aquí. Uso de laxantes. Entonces acá le coloca uso de laxantes. Siguiente dato. Entonces cuento. 1. ¿Dónde hay otro? Nada. Aquí. 2, 3, 4 y 5. Entonces la frecuencia de ese dato es 5. Listo. Luego, ropa holgada, ¿no es cierto? Entonces ropa. Ropa holgada. ¿Cuántos hay de ropa holgada? Entonces yo hago esto. ¿Cuántos le dio? 2, 3, 4, 5, 6 y ya. Entonces tengo 6 personas que presentan ese síntoma, como ese comportamiento de usar ropa holgada. Estos ya están, por eso es bueno ir marcando. Miedo a engordar. Miedo a engordar. Entonces, ¿cuántas personas hay con este síntoma? 1, 2, 4. 3 acá. ¿Y no hay más? No hay No hay más, más. ¿no? No hay más. Entonces coloco 3 personas tienen ese síntoma. Vamos a ponerlo aquí en negro. 3. ¿Qué me falta? Hiperactividad, ¿no es cierto? Entonces yo coloco aquí, hago la línea, hiperactividad. Listo. Entonces voy a contar cuántos hay hiperactivos aquí. Esta columna ya está. Aquí hay 1, 2, 3, 4. Entonces, listo, 4. Y pues yo hago una observación ahí, parece que ya terminé. Pero entonces para verificar, usted hace la suma, sume todo esto. ¿Listo? Entonces al sumar usted dice, bueno, 9 y 5 son 14, más 6 son 20, 20 más 3, 23 y 4, 27. Y estoy bien ya, ¿no? Ya acabé. Porque son 27 estudiantes encuestados, mira. Pues ahí ya sé que estoy bien y puedo seguir. ¿Listo? Ahora, Gracias. ¿necesita algo más? ¿O de ahí ya puede seguir? Gracias. Eso era. Eso era, bueno. Esa es la forma de hacer esto. De ahí completan la tabla. Una recomendación para este punto, miren, para todo. No le hagan aquí acumulada. ¿Por qué no hay que hacer aquí acumulada? Porque ellos no tienen como un orden. La acumulada se hace como cuando yo puedo estratificar algo. O sea, puedo decir esto es primero, esto es segundo, ¿no? Esto sigue, esto es tercero. O sea, hay como un orden. Yo puedo darle un orden a la variable. Pero en este caso no importa cuál vaya primero. No importa si aquí va dieta severa, no importa si aquí va ropa holgada, por ejemplo. Entonces, como no hay un orden, entonces no se hace esta acumulada, eso no les había dicho la clase anterior. Los que ya lo presentaron así, no importa, déjenla ahí. Es como si le hubieran dado un orden. No importa, déjenmela ahí, no la vayan a corregir. Y yo ya lo miro y ya le quito esta parte, ¿no? Pero quiero decirles eso para que ustedes lo sepan, que cuando hay un estudio donde la variable, el dato que estoy utilizando, que estoy analizando, no tiene un orden determinado, entonces no importa cuál va primero y cuál va segundo, entonces mejor no hago la acumulada. No tiene sentido acumular, ¿no? En ese caso. Pues sería muy rebuscado, ¿no? De pronto a alguien le puede encontrar algún sentido, pero no es muy práctico. Entonces, como yo quiero presentar un estudio, pues, digamos, lo más sencillo posible y que diga las cosas como son, pues no la utilicen. De aquí sigan con el porcentaje, perdón, la frecuencia relativa, luego la frecuencia relativa con porcentaje. ¿Listo? Y hasta ahí nomás.
Entonces luego hacen el gráfico de barras con la frecuencia. Aquí colocan la frecuencia y aquí el dato. Entonces aquí en los datos, aquí le colocan, por ejemplo, dieta severa. Y le colocan, ¿no? Uso de laxante. Aquí, y cada uno lo ponen aquí. Una rayita para cada uno. Y aquí las frecuencias, como les había dicho. Entonces aquí, por ejemplo, el 3, el 4, el 5, y van colocando aquí estos números que están acá, ¿no? En esta columna de frecuencia, hasta el 9, y hagan sus barritas ahí, ¿no? Y listo. Entonces mira que solo necesito esta columna para las barras, y este porcentaje lo necesito para el diagrama circular, ya saben cómo es, ¿no? Entonces utilizo esos porcentajes y hago mi diagrama circular. Y luego saco las conclusiones de ese estudio. Por ejemplo, digo, no sé, lo que me dé aquí, ¿no? El 30% de estudiantes presenta el síntoma de uso de laxantes, ¿no? Y tanto porcentaje presenta este otro síntoma. Y ya. Eso sería para el primero. Bien, bien. ¿Tienen otra inquietud? Alguien me preguntaba de esto. Esto es un ejemplo, ¿no? Por favor, leamos bien. Que si tengo que Los puntos en total solo son 3, ¿verdad, profe? ¿Cómo, perdón? Sí, solo son. Los Sí, puntos en total solo son 3. correcto. Los demás son ejemplos. Los demás son ejemplos, lean bien, por favor. Entonces, yo sé que hay unos, discúlpenme que les diga así, pero yo sé que hay unos que leen bien, bien. Pues se enteran a ver aquí qué hay que hacer y le pegan una liga, pero hay otros que no lo leen. No lo leen, no leen una simple instrucción y entonces no saben qué hacer. Entonces, tranquilos, calmados, léala con calma la guía, que para eso se la envío y le doy harto tiempo para que la haga, ¿no? Entonces ya llevamos, ¿cuánto? Con esta ya es la segunda semana. Entonces, en lo mismo. Entonces, en 2 semanas, pues yo ya debo haber leído esto, ¿no? Por lo menos leerlo bien, con sentido, y bueno, y si necesito preguntar, pues pregunto. A veces los papás nos pueden ayudar con una interpretación. ¿Verá qué será que quiere decir esto aquí? ¿No? Entonces, traten de interpretarlo. Y ahorita que yo digo preguntas, pregunten, ¿no? Por ejemplo, alguien me preguntaba, les decía, de esto. Esto es un ejemplo. Tengo que responder esta pregunta y entonces a mí me da la impresión de que solo ven la pregunta y no leen el contexto. No, aquí hay un contexto, dice algo. Entonces, esto es un ejemplo de unas preguntas que se puedan hacer en una recolección de un dato, en una encuesta. Son ejemplos nada más, no es que usted tenga que hacerlo. Inclusive aquí le pongo la cita de dónde se sacó este ejemplo, ¿no? Si usted lo quiere consultar un poco más. Pero para eso sí, aquellos que no están leyendo, yo sí los invito a que lean bien y con sentido, que interpreten bien lo que están haciendo, ¿no? Porque esa es nuestra principal enseñanza en esto, ¿no? Y qué bueno que aprendamos a hacer tablas, que aprendamos a hacer los gráficos, eso es muy bueno, ¿ya? Pero algo fundamental que se nos debe quedar a nosotros, si queremos aprender bien algo, es que primero tenemos que leer bien. Miren que en el primero, hablando de eso, ya que lo hicimos ahora, pues aquí no se calcula ni media, ni mediana, ni moda, ¿no? Aunque la moda sí se podría, ¿no? La moda sí se podría decir, pues, ¿cuál es el dato que más se repite, no? Es fácil. Entonces ustedes dicen, listo, uso de ropa holgada es el dato que más se repite, y esa es la moda. Eso lo podrían decir, háganlo. Pero la media no. ¿Cómo hago una media de datos cualitativos? No se olviden que las medias van en datos cuantitativos, ¿no? Solamente. Aquí no hay media, ¿ya? Mediana tampoco, porque como les dije hace un rato, no se pueden ordenar. No sé, pues a menos que un experto nos diga, bueno, miren, el dieta severa es el dato número 1 porque es el menos relevante, es el que menos importancia tiene. Entonces, si ya no tenemos la ayuda de un experto en el tema, en esto, de pronto sí nos puede decir, ¿no? Miedo a engordar está catalogado como tercero. Entonces, porque los que tienen este síntoma
Entonces son más propensos a la anorexia que los que usan la ropa holgada, por ejemplo. Pero eso no está aquí. Mira, lo que yo estoy diciendo simplemente es algo que podría enriquecer más este problema, pero no está aquí. Entonces, cuando usted tenga un problema de estos, solo ciñase al contexto, lo que se le dice. Por eso es que hay que saberlo leer bien. Léalo bien, mire los datos, haga sus tablas. El problema 2 sí es numérico, miren, aquí están los datos, son poco de números. Ese hágalo como el que hicimos hoy, de ejemplo, ¿no? Ahora lo recorto y ya le subo para que se acuerden. Entonces aquí sí calculele la media, la mediana, la moda, porque son números. ¿Listo? Son números. Y entonces, bueno, bien para los que ya lo terminaron, los que no, pues lo complementan, o si tienen una parte, lo complementan. Y luego viene esta información que les había dicho. Entonces, miren, aquí, esto que está aquí al inicio, pues ahí no hay, no hay los datos, ¿no? Aquí está, es una información. Lea la información. Me está escuchando, ¿no? Por allá quien está hablando. Lea la información bien. Lea que esto es como una introducción al contexto. Miren que esta es información real, tomada del tiempo.com en el 2017, ¿no? Tenemos que votar por WhatsApp, por ejemplo. O sea, por allá ustedes escuchan, ¿no? Estoy escuchando a alguien allá que está charlando, en vez de poner atención a lo que le estoy diciendo. Por eso después me está preguntando, ¿y aquí qué tengo que hacer? Entonces, no, esto es una lectura que contextualiza el problema. Está hablando, por ejemplo, de las redes sociales, ¿no? De cómo influyen en nosotros, qué daños pueden causar las redes sociales. Las redes sociales son buenas, pero causan daños en la salud mental y en el bienestar cuando se abusa de ellas. Entonces, léalo, entérese, ¿no? Tenga más conocimientos. Ustedes están en una buena edad para eso, para almacenar, para asumir mucho conocimiento y decir, ah, bueno, yo sé de esto, yo sé de esto, yo sé de esto. Y ser mejores que sus profesores, ¿no? Esa es la idea. Yo cuando estaba en su edad y más, y un poquito más y un poquito menos, siempre pensaba en eso. Ya, dice, profesor, ¿cómo sabe? Pero yo quiero saber más. Entonces yo leía, escuchaba mis audios, mis videos, y me enteraba de cosas y luego me iba a jugar, ¿no? Entonces esa era la forma en que yo quise hacer las cosas. Después de eso, entonces va y enfrenta el problema. Entonces no me diga, no, es que yo no entiendo qué es que tengo que hacer. Pues aquí dice, realice una encuesta a personas de su entorno, las que más pueda. Yo no le puse un número aquí, porque ahorita pues la situación es complicada. Si estuviéramos en el colegio, yo le digo, vea, ¿sabe qué? Vaya y me entrevista a 30 personas. Vaya y escójalas de tal forma. Pero entonces ahora usted va a encuestar a los que pueda. Utilice su WhatsApp, sus grupos, sus amigos por WhatsApp y pregúnteles. No vaya a decir ahora, es que el profesor me puso aquí un problema y entonces tengo que irme a la calle porque tengo que ir a preguntar, ¿no? Hacer una encuesta. No, la encuesta se hace con las herramientas que usted tenga en la casa. Y si no las tiene, pues entonces no las va a poder hacer. Le va a tocar investigar por ahí en alguna página de internet. Pero lo ideal sería que la hiciera real, ¿no? Es decir, con personas que están en su entorno. Determine 3 cosas, miren, ya les había dicho, 3 cosas. Primera pregunta que usted va a hacer, ¿no? ¿Cuál es la red social que más utiliza? Entonces usted, cuando haga la pregunta, no la deje abierta. ¿Qué quiero decir con eso? Pues no deje que la persona le conteste cualquier cosa, sino que usted colóquele unas opciones, miren, así, ¿no? Entonces usted le hace la pregunta. Aquí voy a pegar, listo. Entonces, dice usted, voy a diseñar mi encuesta, ¿no? Porque pues entonces yo debo obtener mis resultados. Entonces dice usted, primera parte. ¿Cuál es la red social que más utiliza? Entonces, encuesta, dice usted. Voy a hacer la encuesta. Primera pregunta, ¿cuál es la red social que más utiliza? ¿No es cierto? Esa es mi primera pregunta. Pero no la deje abierta, dele unas opciones. Entonces usted le coloca aquí A.
Facebook. B, WhatsApp. C, ¿qué otra hay? ¿Cómo se llama esa de las fotos? Instagram. Instagram, esa, muy bien, ¿no? D, cualquier otra. Entonces, denle las opciones para que entonces la persona solo marque. Y entonces te dice, ah, mira, tantas personas marcaron Facebook. Y así saca sus datos. Y luego dice, ahí tienen un dato, ¿no? Una variable. Luego, segunda variable. ¿Cuál es la segunda variable? ¿Cuánto tiempo estimado semanal le dedican? ¿No es cierto? Entonces, tiempo. Entonces, dele opciones también. No le deje abierto porque si no, obtiene un poco de ABC, ABCD. Entonces, obtiene un poco de respuestas muy variadas y va a ser un problema. Entonces, mejor colóquele aquí unas opciones. Por ejemplo, horas semanales, qué sé yo, 8 horas a la semana. Colóquele 12. Esta es una propuesta. Ustedes miren según cómo son ustedes con las redes. Básense en su experiencia propia. Yo uso más o menos en la semana tantas horas. Entonces bájese un poquito y luego vaya aumentando. Puede ser de 4 en 4. Y en últimas le pone, por ejemplo, 20 o más. Entonces ahí ya deja el margen para los que usan más. Y si quiere al anterior, 8 o menos. Al primero. Entonces usted ahí cubre todos. Y alguien va a decir, bueno, yo más o menos tanto. Otra forma de colocar estas opciones sería, por ejemplo, opción A, de 4 a 10 horas semanales. Entonces usted le da un margen, mira. Creo que esta es mejor todavía. B, de 8, de 10 a 14 horas semanales. C, de 14 a 18 horas semanales o 20, lo que sea, ¿no? Usted vaya en un mismo orden, ¿no? Ah, estoy mal, ¿no? Si digo 4 a 10, el siguiente es de 10 a 16, ¿no? Y el siguiente es de 16 a 22, entonces voy de 6 en 6. Y en el último, puede decir de 28 o más, ¿no? Entonces usted va refinando ahí sus opciones de respuesta para que después sea más fácil organizar los datos, si no va a ser complicado, si obtiene muchas respuestas muy variadas. Y la última es que si eso ha traído consecuencias en su salud física o mental. Entonces, consecuencias, tercera pregunta, consecuencias físicas o mentales. Entonces, qué sé yo, ustedes miren qué les ha provocado eso. A, consecuencia mental, estrés. ¿Será que las redes me estresan? Si yo escucho que el teléfono timbra y ya es otra tarea y me estreso, o algo así. O si un amigo me escribe, yo no quiero que me escriba, entonces eso me causa esto, estrés. B, sedentarismo. Entonces, ¿qué es sedentarismo? Sedentarismo es que estoy muy quieto. Entonces estoy ahí acostado en la cama solo viendo el celular, o sentado solo viendo el celular y no hago actividad física. Entonces eso, y ahí van colocando lo que ustedes se imaginen, inclusive lo que vayan viendo o lo que consulten, ¿no? A veces puedo consultar de cuáles son las consecuencias que tiene esto, ¿no? Pues, por ejemplo, el estrés, la depresión es un tema grave allí, ¿no? Hay mucha gente que se deprime. ¿Por qué? Porque no varía sus entornos. ¿Han escuchado eso? Que variedad, hay que variar, ¿no? Los entornos. Entonces, un rato estoy aquí, otro rato estoy allá haciendo otra cosa, otro rato me siento a esto, otro rato me paro y hago ejercicio, ¿no? Un poco de cosas que tiene esto como consecuencia. Ayúdense con los papás, que los papás, como yo, pues vivieron en la época cuando no había redes sociales. Entonces la vida era diferente así, ¿no? Nosotros sí sabemos de eso, un poco más. Entonces cuando encueste a sus papás también y a gente que tenga más o menos una edad donde usted pueda decir, listo, esta persona conoce los dos entornos, sin redes sociales y con redes sociales. Esas son las ideas, ¿les parece? ¿Eso les aclara un poquito el panorama?
Sí, profe, muchas gracias. Sí, muy bien. Mi profe ayudó harto. Bueno, qué bueno. Si se me pasa algo y tienen otra preguntita, háganla. Para eso son estos encuentros. Que no se les quede nada y que ustedes puedan llegar y decir, listo, ya sé lo que tengo que hacer. Y se ponen en la tarea. Le dedican un rato y ya queda lista, ¿no? Que estén bien. Chao, profe, muchas Chao, gracias. profe, gracias. Chao, chao, juiciosos.